Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro de ideas, de análisis, de diferentes corrientes de opinión. Debate abierto. Esta es la agenda que le proponemos para hoy. 3 años de gestión de Laurentino Cortizo, lo bueno, lo malo y lo feo. El análisis a cargo de don Rafael Mezquita, vocero de la presidencia, y Ana Matilde Gómez, política independiente. También un vistazo al país, la realidad, la actualidad, cómo la está viendo el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Tendremos entrevista con él. ¿Qué nota saca el país en este primer trimestre de clases presenciales? La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, estará hoy en debate abierto. Estamos cerca del fin del uso de las mascarillas. Hablaremos un poco de ese tema y también, ¿por qué no?, del estado de salud del presidente de la República, el doctor Xavier Sáenz-Llorens. Estará acompañándonos. Y cerraremos hablando de turismo. Comienza a despegar el turismo. Hubo buenas noticias. Esta semana se inauguró la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen, una belleza, después de años de espera. Comienza a despegar. Estará el ministro de Turismo, Iván Kilsen, con nosotros, y Ernesto Orillac, de la Cámara de Turismo. Don Danilo Toro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, buen día. Temas de vigencia, pero creo que sin duda alguna el gran tema va a ser el tercer cumpleaños del gobierno actual. Oiga, sin lugar a dudas, y yo no sé, este es un gobierno muy sui generis y una administración muy sui generis. Por lo general, los análisis de los años de gobierno se hacen a partir de las promesas electorales, pero no podemos usar esa métrica. Este se topó con una muralla que ha llevado más de 2 años, que se llama pandemia. Entonces, ¿qué propone usted para que hagamos el análisis? ¿Qué yo le propongo? Yo le propongo ver toda la película Apolo 13. Este era un viaje, ida y vuelta a la luna. Y la misión cambió. En el medio explotó la nave, la misión cambió de sentido, objetivo, cambió de todo. Bueno, y al final terminó siendo exitosa. La analogía aplica. Veremos cómo toman entonces esta analogía nuestros invitados. Ellos son Rafael Mezquita, vocero presidencial, y Ana Matilde Gómez, política independiente. Bienvenidos los dos. Gracias. Oiga, a partir de esto que nos dice como punto de referencia don Danilo Toro, estos 3 años de administración Cortizo, ¿qué le han dejado a Ana Matilde Gómez? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y a ustedes, compañeros de la mesa. Definitivamente hay un montón de cosas por analizar. Uno podría comenzar, usted dijo lo bueno, lo malo y lo feo. Uno podría decir que evidentemente hay que reconocer que el equipo médico que tiene Panamá, los epidemiólogos de nuestro país, le dan la vuelta a muchos del mundo, y gracias a eso y a un sistema que ya estaba establecido antes de la pandemia en programas de vacunación, Panamá ha sido exitosa en el tema del programa de vacunación, la trazabilidad, la atención a las personas que han caído con el virus, etcétera, etcétera. Ese es lo bueno. Yo pensaría que eso es lo que hay que resaltar de estos 3 años. Okay. Pero definitivamente hay cosas malas también. Y yo siento que este gobierno ha cometido una irresponsabilidad terrible en postergar el tema del seguro social. Eso ha sido irresponsable porque durante la campaña todos los candidatos, todos los que competimos por la presidencia de la República teníamos propuestas, en teoría, para el seguro social. Así que es imperdonable que el gobierno de Nito Cortizo se haya presentado al país sin una propuesta concreta para que a partir de la propuesta del gobierno se hiciera el gran debate de cómo salvar el sistema solidario de la Caja de Seguro Social en su programa Invalidez, Vejez y Muerte. Y recordar que el mismo señor Mezquita en un programa como este dijo, no hay capital político. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si no hay capital político podía seguir gobernando? Otra cosa mala... Vamos a ir uno por uno. Vamos uno por uno, porque sí, buena nota con el tema de nuestro equipo médico, ¿no? Yo creo que ahí podemos coincidir. Y pasando a lo espeso del chicheme, este gobierno ha sido irresponsable, imperdonable que no haya presentado una plataforma de reformas a la Caja de Seguro Social. ¿Qué dice usted, señor Mezquita? Sí.
mucho antes de la pandemia, se instaló una mesa para empezar a ver el tema del seguro social, específicamente invalidez, vejez y muerte. Y voy a resumir en tres puntitos qué es lo que a mi juicio imposibilita en estos momentos llegar a un acuerdo al respecto. La última vez que se hizo una reforma a la seguridad social fue en el año 2006-2007 con Martín Torrijos, cuando la actividad económica andaba promedio 8% anual el crecimiento, el desempleo andaba entre el 3 y el 4%, había ingresos, no había pandemia, la situación económica, financiera, fiscal y social del país estaba aceptable, estaba controlable. Nosotros presentamos una primera propuesta de reforma al régimen de IBM que resolvía por la vía paramétrica el problema a 50 años. Eso fue rechazado por la sociedad, hubo una conmoción social y hubo casi un gobierno que estuvo en muy precarias condiciones políticas. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy con esta pandemia hay una actividad económica que apenas empieza a renacer, hay un desempleo altísimo, hay unos ingresos fiscales y unos ingresos de la Caja del Seguro Social muy bajos, hay una condición social radicalmente distinta a la que hubo en el año 2006, en condiciones en donde usted en estos momentos pretender, con la situación económica y fiscal que tienen las empresas, el alto nivel de desempleo, porque el alto nivel de desempleo le pega básicamente al seguro social, porque no hay empleo formal, lo que significa que hay mucho menos ingresos en el seguro social. Con estas condiciones objetivas que hay en el país, pensar en una reforma paramétrica, eso significa aumento de la edad de jubilación o aumento de la cuota, es meterse un balazo en la cabeza. Nadie lo va a aceptar, ni los empresarios ni los trabajadores. En consecuencia, lo que dije que es que estamos haciendo y lo que estamos buscando solucionar es dejarle un colchón financiero lo suficientemente generoso para que cuando el próximo gobierno en condiciones sociales y económicas distintas al que tiene pueda enfrentar entonces con los recursos para 2, 3 años, porque va a haber recursos para eso, pueda convocar a la sociedad a buscarle soluciones a este problema. Pero fíjese, solamente este tema nos ha llevado 7 minutos de un debate que tiene que ser de 20. Por supuesto. Pero para que usted se fije la importancia que tiene el tema Caja de Seguro Social. Supuesto. Además de la falta de capital político que usted recordó, lo dijo el señor Mezquita aquí, también él dice que las condiciones que se están dando impiden que abordemos el tema Caja de Seguro Social. Sí, pero es que eso no es cierto, porque ninguno de los problemas de la Caja de Seguro Social vinieron con la pandemia. Se pueden haber agravado, pero eran preexistentes. A lo que yo me refiero es a la irresponsabilidad de no haber tenido una propuesta concreta porque en campaña se prometió. Pero está bien, la Caja de Seguro Social no está aprobado. Pero ahora, disculpe, ahí me abre un paréntesis porque en campaña decían, estamos preparados para gobernar. Estamos preparados y tenemos una propuesta. Claro. La propuesta no fue presentada. La propuesta era convocar a la sociedad que se hizo a discutir el cambio en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esa era nuestra propuesta. Nosotros no llevamos ninguna propuesta sobre la mesa, porque es imposible llevar una propuesta sobre la mesa en un problema como Claro que tiene que ser dialogada, claro que tiene que ser dialogada, eso uno lo entiende. Obviamente. Pero definitivamente que dejar pasar más años implica que el problema se siga agravando. Algo había que hacer, no necesariamente tienen que ser medidas paramétricas, pero hay que salvar el sistema solidario. Pero bueno, dicho eso, pasemos a otro tema. Sí. Otro tema importante. De estos 3 años que asignan este gobierno. La deuda pública. ¿Cómo es posible que este gobierno haya aumentado la deuda en más de 17.000 millones y con la perspectiva de cómo va la cosa, se pueda duplicar antes de terminar este gobierno? Pero peor que eso, ¿cómo es posible que tengamos semejante deuda que ya está llegando a los 42.000 millones de dólares, sin una tercera línea del metro, sin cuarto puente sobre el canal, sin hospital del niño, sin infraestructura vial adecuada? O sea, todos los días hay un cierre de calle por problemas de agua potable, transporte público, salud. O sea, uno se pregunta, ¿esa deuda para qué? Pero uno ha escuchado en este mismo programa al experto Quevedo decir que la planilla estatal ha crecido en 5.000 personas mensuales. ¿Cómo usted explica eso? Solamente recordar una cosita, además de todo lo que ha dicho, que el presidente prometió en campaña austeridad con eficiencia, hacer más
con menos. Pero yo voy a hacer algo distinto porque si no vamos a tener un diálogo que ella me pregunta y yo respondo. No. Es que son dos realidades, ¿no? Son dos realidades, dos visiones de la, yo quiero de la llegar, actualidad. sí, pero yo quiero llegar a una visión para poder llegar a mi planteamiento. A ver. La pandemia nos trajo a nosotros tres efectos económicos y sociales. Primero, una caída de la actividad económica. Segundo, una caída de los ingresos del Estado y de la gente y un aumento del desempleo. A ese primer bloque de caídas se le suma ahora el efecto de la guerra de Ucrania, que es aumento del costo del combustible y aumento de la inflación. Estamos manejando 5 factores a la vez negativos. 5. 3 o 4 del primer, 6. 4 de la pandemia y 2 de este tema. Entonces, obviamente que frente a esa realidad hay un manejo muy frágil del tema de la relación de la deuda, como dice ella. Y yo me acuerdo muy bien que cuando uno habla temas de deuda, uno no puede ver la deuda en términos absolutos. Uno tiene que ver la deuda en términos de la capacidad que tienes tú para producir y para pagarla. Por eso hay una cosa que se llama la relación deuda-PIB. Yo sé que ¿Cuál es qué es lo que produce el país? Y lo que produce el país sí da para pagar la deuda. Bueno, esa relación se ha disparado. Se ha disparado, por supuesto. Fue en el año 2021, saqué ese tema, era del 68.5 y ahora bajó al 63.7. Si uno ve la relación deuda-PIB de todos los países del mundo, Panamá anda por la mitad. ¿Eso nos sirve de consuelo a nosotros? No, pero quiero decirle para cerrar que Panamá es el país de América Central con el menor riesgo país, por eso es, y eso tiene que ver con la deuda PIB, por eso es que las calificadoras de riesgo a nosotros nos siguen viendo bien, a pesar de que tenemos una relación deuda-PIB alta. Porque somos muy rápidos porque para prestar. tenemos capacidad de pagar, porque estamos produciendo. Cuando yo los escucho con el tema de relación deuda-PIB, esto Ajá. me recuerda el tema de las macroeconómicas. El mejor invento de la economía han sido las cifras macroeconómicas porque son expertas para esconder realidades. No, pues, sí, espérate, eso es como que aquí vienen y reparten a usted una pechuga y a mí una alita de pollo. Cuando nos vienen a hacer la encuesta dice, ¿quiénes comieron pollo? Y los dos tenemos que levantar la mano. Pero él se nutrió bien, pero yo no, ¿verdad? Él se alimentó con su pechuga y yo no me alimenté con mi alita de pollo. De eso es de lo que estamos hablando. De todas maneras, uno se pregunta, ¿dónde está yendo toda esa deuda? No es, porque no son ustedes las que la van a pagar. Mire, Esta deuda se va a pasar para otro gobierno. El presidente de la República, cuando tomó posesión del cargo, dijo, lo importante no es cómo llegamos, sino cómo salimos. Es decir, el sello que va a dejar esta administración. Si se toma solamente estos dos primeros temas que hemos puesto sobre la mesa, ¿cómo va a ser recordado este gobierno? Yo siento que va a ser recordado como un gobierno que pagó con las bolsas, con todo este plan de bolsas de comida, ha comprado tiempo para gobernar en cuasi paz, pero ha empeñado el futuro. ¿Cómo va a ser recordado? Yo te diría que en la mitad de los 6 factores que te hablé negativos, el gobierno está haciendo todo lo posible por mantener paz y estabilidad en el país. A diferencia de muchos gobiernos y muchos países en América Latina, y doy un solo caso. En estos días vi un ex miembro del PRD, porque ya renunció en estos días, a decir que hay que reducir el subsidio al gas licuado. Mire, el gas licuado le cuesta a la gente 4.37 el cilindro de 25 libras. Si no hubiera subsidio, le costaría 12.87. Y hay 750,000 hogares que reciben ese subsidio. 12.87 contra 4.37. Oiga, Bien. Y le puedo decir un sí. segundo dato. El metro. Sí. El metro de Panamá cobra 41 centavos por viaje promedio entre la línea 1 y la línea 2. Si no hubiera subsidio, costaría 85 centavos, el Ahora, doble. disculpe. Entonces, Pero lo la que quiero pregunta es decir qué es, tan sostenible Sí. es en el tiempo vivir por solamente de supuesto que es sostenible subsidiado. mientras, o sea, Pero todos sabemos que la tarifa del metro fue manipulada políticamente. Nació con esa tara, nació con por esa tara. supuesto, pero Nació ahora, torcida. ahora está ayudando a mucha gente por las razones de que mi bus tiene el problema que tiene ahora mismo y en razón de que Pero la gente se está hubiera, dejando... se hubiera podido ahora sí tener Sí, un subsidio. y en cuando razón en de su que momento- la gente está dejando de Exacto. utilizar el auto por el alto correcto. costo del combustible. Es Lo correcto. que quiero decirles es que cuando uno ve el tema de los subsidios, yo entiendo que no son sostenibles en el largo plazo, pero en estos momentos, al igual No, que en y el yo tema no- del IBM, y yo no estoy en quitar contra un de todos subsidio en ellos. estos Es que- momentos es un es que crimen aquí nadie ha contra la planteado gente. que La quiten- gente en estos momentos no tiene capacidad Ese no ha de sido el eso. planteamiento. La pregunta es por qué se han caído tus ingresos y tenemos un sistema económico basado en una gran cantidad de subsidios. ¿Por qué exoneras?
¿Por qué exoneras a grandes empresas y a grupos de ¿Sabe por qué? privilegiados que no generan inmediatamente ¿Sabe el por qué? impacto ¿Por qué? económico que tú necesitas en la creación de los empleos? Porque ese mismo consultor que usted dijo, que es el consultor este señor venezolano que habla del tema El que del vi- empleo. sí, aquí lo planteó. Y Él digo, habla de que hay 5 áreas en donde, y es verdad, ha habido problemas en la generación de empleo. Ustedes saben muy bien que el empleo es una relación directa con el aumento de la actividad económica, pero hay la industria, la logística, el turismo y otros 2 sectores que no recuerdo, construcción, comercio. y comercio, que no han crecido a los niveles esperados. Bueno, Pero tampoco los han incentivado. esta medida del tema del turismo va dirigido a incentivar la construcción de hoteles en el interior del país. ¿Eso qué hace? Le da posibilidades a los productores que vendan comida, le da posibilidades a la gente que trabaje ahí, le da posibilidades a que renazcan polos de desarrollo turístico en diferentes partes del país. En Boquete, por ejemplo, en el Valle se están pensando ya hoteles Pero en si función ese de esta negocio es nueva rentable, ley. ese negocio es rentable, no lo tienes que exonerar, porque lo que tú necesitas es recaudar, y necesitas recaudar de quienes tienen Tú puedes sacrificar impuestos en función de los beneficios directos Si e creas indirectos empleo. a entonces, futuro. si creas empleo. espérate, Y pero- si el Bueno, balance no, entre qué si el balance interesante. Si entre tú puedes si el sacrificar balance entre lo que Ok, sacrificas y lo que está vas a bien. ganar a futuro es positivo, llevas Perfecto, adelante la entonces, política, si eso es así, que es lo que es. Está bien, bueno, entonces si eso es así y damos Eso como es, cierto esto, por supuesto. de que tú puedes sacrificar impuestos, ¿por qué no has eliminado el del combustible? ¿O por qué no lo eliminaste cuando el galón de gasolina estuvo en $15? Tú podías haber recaudado un montón en ese momento y ahora estarías con un mejor En colchón. estos momentos ¿Por qué no lo has en hecho? estos Porque momentos puedes se ha- encontrar rentas sustitutivas. En estos momentos se ha congelado el precio del galón del combustible a 3.87, 3.85 el galón. Se ha congelado a todas las actividades del transporte público, al transporte de carga. Mucha gente, los que andan en su carro propio, sí, ¿por qué no me lo subsidias a mí también? Hombre, la manta no estira hasta allá. Tú subsidias para beneficiar a la gente que usa el transporte público, que es la mayoría de la Pero aún así población. están amenazando con cerrar las calles. Además, Sí, por supuesto. si tú estás subsidiando el sector agropecuario, perfecto, hay que apoyarlos y lo entiendo y lo acepto, pero eso nada más es el 2% del PIB. El 98% está pasando trabajo. Sí, pero el Pero el 2% sector agropecuario combustible. tiene la particularidad de que es el sector que más empleo emplea, genera. está bien, Pero está bien, entonces- más empleo esa directo es la emplea. razón del subsidio. Pero sí tengo que reconocer algo. Sí. Ese 2% del PIB Ajá. impacta al 98% si no Sí, produce no. la comida. Ah, bueno. Así es. Ahora, Pero de yo- todas maneras están amenazando con que este lunes Sí. nos van a cerrar y no nos van a Pero- traer, pero yo- no van yo- a yo traer. Estamos conversando este fin de semana a ver quisiera si traer sobre hay la- alguna sobre salida. la mesa dos A ver. Venga. cosas después de 3 años de existencia del A ver. gobierno. Venga. Primero, el costo de no haberse reformado la Constitución. Y 2, el gobierno ha tenido iniciativas en empujar la inversión privada. El no poder todavía recortar los tiempos de contratación, licitación, es decir, de arranque de la inversión privada. Todavía el protocolo, la liturgia Sí. Privada y de- pública. de poder establecer algo en Panamá que implique al sector público es demasiado larga. No puede recortarse eso después de 3 años de experiencia gobernando. La burocracia. Yo te puedo decir que se anunció hace poco, y bueno, hay una experiencia previa del primer grupo que montó la planta de gas, que ya está funcionando. Hay un segundo grupo que está en estos momentos en construcción de una segunda planta de gas. Hay otro grupo que anunció finalmente la construcción de un nuevo puerto de contenedores. Estamos terminando una cantidad de obras que no habíamos podido terminar. Lo que ustedes dijeron aquí ya, afortunadamente hace 2 días inició ya finalmente la ampliación de Tocumen. Se terminó el bendito puerto el crucero de barcos en el Pacífico, el nuevo centro de convenciones. Poco a poco se están construyendo y terminando infraestructura, sobre todo de carácter turístico, para apuntalar a ese sector que después del Canal de Panamá tiene un potencial grande de crecimiento. Yo creo que la apuesta del turismo no solamente es una apuesta por el tema de los incentivos, tiene que ver mucho más que eso. Hay una serie de infraestructuras turísticas que se van a construir en el país que le va a dar al país la posibilidad de generar divisas no tan grandes, ojalá que tan grandes como el Canal de Panamá, pero ese es el potencial que tenemos nosotros y que no pudimos explotar porque tuvimos un canal que toda la vida nos dio divisas, entonces nos olvidamos del turismo, que fue lo que hizo Costa Rica por no tener el canal. Y nosotros tenemos tantos atractivos
ecológicos, tantos atractivos como Costa Rica, y nos toca ahora explotar ese turismo. Por supuesto que hay que hacer un montón de cosas eso da para poder otro, llegar allá. eso da para Sí. otro debate, porque Sí. el propio ministro de Turismo nos aceptó esta semana Sí. que el turismo había caído como cayó en Panamá Sí. por las medidas tan extremas que se tomaron en pandemia, a Bueno, diferencia sí. de otros países que mantuvieron Es que la actividad las medidas turística. extremas, Bueno, yo pero- pensé, perdóneme. Sí. No, está Las bien. medidas Pero el punto extremas, al que sí. iba era el siguiente. Sí. Todos estos razonamientos que parten a raíz de la pregunta que pone sobre el tapete don Danilo me ubican en lo siguiente. Esa velocidad de curso de las respuestas que ustedes Sí. tienen va a la par con las necesidades, la expectativa que tiene la gente. Claro que no. Y las respuestas. Es verdad que el sector turismo es un sector que hay que promover, Que porque apuntalarlo. ahí hay la posibilidad de generar empleos de baja capacitación, formación Claro, o educación. eso, O sea, las eso. personas que menos educadas están se pueden capacitar Y- para el empleo en el y turismo de manera rápidamente y se pueden Exactamente. insertar. Pero todavía esos efectos no se han visto. Sí. Y no es con esa exoneración, porque esa exoneración no era necesaria. Pero vuelvo al otro punto. ¿Qué ha pasado con la construcción? La construcción también es un sector importante de la economía, Sí. que si tú la reactivas incentivando clase media, no medidas que tomaste como, por Sí. ejemplo, 80 millones a los promotores de vivienda o decirle a los bancos que van a tener ahí asegurado por si acaso tenían problemas de liquidez, cuando realmente lo que la gente necesitaba era la seguridad de que tu casa no te la iban a quitar, que tú tenías una hipoteca, no la pudiste pagar. 364.000 empleos se perdieron en el 2020, empleos formales en Panamá, o sea, gente Sí. asalariada. Pero esas personas están recibiendo lo mismo en un vale, teniendo deudas que no se comparaban con el Sí. bendito vale. O sea, yo lo que siento es que no ha habido medidas coherentes. Hay que sentarse a estudiar bien Pero- qué fue lo que pasó, sí. cómo pasó y cómo golpeamos directamente a donde realmente se ha impactado la gente. Ya ahí tenemos las dos respuestas y las dos visiones. Quiero pasar al siguiente aspecto porque se nos está acabando el tiempo. Ay, qué pena. El costo político por el tema de la Constitución que no pasó y que era otra promesa. Y yo le añado a eso, ¿en qué medida el desgaste del gobierno le da ese capital para poder hacer algo en estos 2 años que tienen? Sobre el tema constitucional, Sí, entre otras promesas. yo la verdad es que en estos momentos, yo personalmente, no lo he conversado con nadie en el gobierno, yo no veo condiciones para promover por la vía de una constituyente, si se quiere, una reforma constitucional. Podría haber la posibilidad de una reforma constitucional como la que hizo el gobierno de Martín y de Mireya a través de 2 asambleas, pues esa es otra cosa. Esa es otra cosa que tiene sus restricciones y tiene su pro y que no su pueden contra. porque- Pero quiero referirme a una cosita que dijo el señor ministro de Turismo. A ver. Que se extremaron las medidas de Sí. movilidad y todo lo demás. Aquí se priorizó la vida. Y cuando estábamos en ese momento, teníamos un sistema de salud que no estaba en capacidad de poder absorber la cantidad de gente que hubiera podido morir si no hubiera habido una restricción de la movilidad. Por eso fue que se restringió la movilidad a los extremos en que se restringió. Si no, aquí hubiera habido una mortandad de gente impresionante, cosa que no sucedió. Acordémonos que esas restricciones se dieron cuando no había vacuna. Cuando bien. llegaron la vacuna se abrió la cosa y Aceptado cambió. eso, aceptado La vida eso, se priorizó está sobre muy la bien. actividad económica. Y eso lo porque aplaudimos, vida es está muy mejor bien. y superior a actividad económica. Perfecto, y eso está muy bien y se lo aplaudimos, pero habida consideración de eso, tenías que tener el plan B listo para inmediatamente que tú venías para tu reactivación económica. Y esa coherencia es la que no se ha visto. ¿Dónde está la capacidad del gobierno para incentivar o apoyar al sector privado para que genere los empleos por lo menos mínimamente en un 50% de lo que se perdió? Los empleos se No lo generan hay. en el mediano plazo, no es una cosa que se hace de un día para otro. Mire la construcción que usted habló. Usted sabe bien que aquí en Panamá en los últimos años nos llenamos de inventario de viviendas caras, de locales comerciales, de oficinas. Tenemos inventario hasta por 8 años sin ocupar. Aquí lo que se está priorizando ahora mismo es la vivienda de carácter social, entre 80 a 150 mil dólares por vivienda. Hay demanda para eso, en Ahora, eso se está haciendo un esfuerzo para eso. El no haberse enfrentado el tema constitucional nos represó cosas como el problema de la justicia, Sí. cosas como incluso la propia Caja de Seguro Social y otras cosas más. Incluso el siguiente tema que quiero plantearles, educación, Ya para cerrar. el estandarte Ay, Dios mío. planteado del gobierno. Ya vamos Sí. a cerrar, pero es que no hemos tocado la falta de transparencia y el combate a la corrupción. Sí, sí. Este gobierno tiene mala nota en el combate a la corrupción y los esfuerzos que se podrían hacer por ser más transparente, Sí. por transparentar cosas como que al día de hoy, una de las grandes salidas que hubo, que fue la negociación con la minera, todavía los panameños no sabemos qué es lo que hemos contratado.
Nosotros no conocemos los términos y condiciones del contrato que supuestamente nos va a dar los ingresos para reflotar la caja del Seguro Social, por ejemplo. Y en el tema de la transparencia ni se diga. Y con el capital político, ahora sí, voy a citarlo a usted, con esa credibilidad casi caída en un 60% que tiene el gobierno, es imposible que convoque absolutamente nada. Yo creo que el tema de la minera, al igual que el tema del cuarto puente, está por cerrarse esa negociación. En el cuarto puente ya hay muy pocas cosas pendientes para la arquitectura financiera del financiamiento de ese cuarto puente, que es el complemento al túnel por donde va a pasar el metro y que es necesario por razones obvias. Y es igual, pero que no se ha explicado suficientemente. porque no ha terminado, no se ha cerrado todavía la negociación de la redacción del documento final que debe ir a la Asamblea, y yo me equivoqué la vez pasada cuando dije que ese contrato ley va a la Asamblea, y usted lo sabe, solamente se aprueba o se desaprueba, no se puede modificar. Así que yo espero que ese contrato ley de la minera llegue a la Asamblea al principio de la próxima Asamblea, que es ya la próxima semana, y se someta a la consideración de los diputados, porque de ahí hay un recurso que es parte de lo que se va a utilizar para hacer la bolsa de los recursos para enfrentar el IBM en el próximo Ser un profesional gobierno. de la esperanza en medio de las circunstancias que vivimos actualmente es bastante difícil. Por supuesto. Sin embargo, quedan 2 años de gobierno. Sí. Y en el corazón de todo ciudadano debe existir el deseo de que a los gobiernos les vaya bien. Claro, para que a todos Porque nos vaya así al bien. país le va bien. Claro. ¿Tiene usted alguna raíz que le conduzca a tener la esperanza de que estos 2 años que restan de la actual administración van a ser mejores que los 3 que se fueron? De que van a ser mejores, no, pero tengo la raíz de mi propio optimismo, en el sentido de que si todos caemos en el pesimismo, entonces mejor nos mudamos. Apaga y vámonos. Sí, así que todos tenemos que esperar y confiar en que se tomen las medidas apropiadas para que se corrija el rumbo de cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, atacar de raíz y frontalmente todos los casos de corrupción. No hay semana en la que no aparezca que en alguna institución, y eso fue una promesa de gobierno, fortalecer la institucionalidad del país, y en eso de verdad que usted sabe que hay un gran fracaso. Alimente la esperanza de estos 2 años Yo digo, que quedan. como Cierre dice, usted. como dice la licenciada, hay muchos que le apuestan a que nos vaya mal, o pocos, perdóneme, que le apuestan a que nos vaya mal. Yo pienso que la mayoría de los panameños le apuestan a que el gobierno... La lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿podemos tener esperanza de que se va a hacer algo allí? Obviamente que muchas de las cosas que salen en los medios de comunicación, yo siempre lo he visto con la lupa grande. Demuéstrame y preséntame las pruebas, que es lo que yo siempre digo cuando voto Pero estas es que acusaciones. exigir las pruebas es apostar a la impunidad, Sí, porque no sí. todo el mundo, la gente Pero no tiene hay las pruebas. toda una serie de acusaciones en medios de comunicación que se Pero hay hacen que contra salir a funcionarios, que hay que salir a explicarles, hay que ser mucho más transparentes, sin la Así menor mismo duda, y hay que seguir vendiendo esperanza. Este es un país que tiene extraordinarias condiciones para salir adelante. Y las hay, si el problema son Sí, los que nos gobiernan. hay extraordinarias condiciones para salir adelante, y yo esperaría que cuando tomemos la decisión de quien vaya a gobernarnos en los próximos 5 años, vamos a tomar, el que sea va a tomar un país distinto al pasado, sin la menor duda. ¿Y ese será un PRD? Yo no tengo la menor duda de eso. No. ¿Usted qué dice? Usted le puso esa propaganda en la boca. ¿Usted cree? Bueno, esta es una Pero propaganda el que política no sea pagada. Va a tener Gracias. condiciones para que este país salga adelante, que es lo que todos queremos. Gracias a los dos Gracias por a haber ustedes. estado esta mañana acá. Vamos a una pausa. En segundos regresamos porque hay una visión país que tiene un PRD que es crítico al PRD, y con toda la experiencia política del mundo, como el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Él nos visita en segundos y con él vamos a conversar, oye, de esta migración que se está dando últimamente del PRD y de otros temas. Pero en segundos nada más. Estamos de regreso. El doctor Francisco Sánchez Cárdenas nos acompaña. Doctor, buen día, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes dos aquí. Hace un rato hacíamos un balance de estos 3 primeros años de administración Cortizo. Claro está, la política de oposición independiente, Ana Matilde Gómez, señalando algunas fallas y señalando que el gobierno pues, ha sido irresponsable, que ha cometido errores imperdonables como el tema de seguro social, que no sabe priorizar, que nos ha endeudado, etcétera. Y el señor Mezquita argumentando los problemas que se han enfrentado y cómo ha tenido el gobierno que manejarlos, administrarlos, pero tiene la esperanza de que salgamos bien. ¿Usted qué balance hace de estos 3 primeros años? Bueno, mira, Hugo y amigo
Danilo. Danilo. Yo creo que hay que ser justo. Yo creo que al gobierno de Nito Cortizo, como yo siempre digo, le tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Yo creo que los planes que tenía el gobierno a desarrollar se vinieron todos abajo. Se vinieron todos abajo a partir de una situación de sanitaria mundial de verdadero impacto en todos los sentidos y en todos los sectores, cuyas consecuencias estamos viviendo, todavía las estamos viviendo. No contento con eso el destino, saliendo ya más o menos de la pandemia nos aparece una guerra que, aunque es a 12.000 kilómetros de nuestro país, que tiene un impacto enorme sobre la economía mundial, y Panamá, que es un país de economía muy dependiente de lo que pasa en el mundo exterior, la resiente también. Esto trae como consecuencia las dos cosas, una inflación post-pandemia y trae ahora una inflación en conjunto con la escasez de petróleo, entre comillas, que existe en el mundo, que ha elevado los precios de la gasolina como nadie la había visto en el mundo. Y ahora para terminar de ponerle un botón más de dificultad al país, el presidente se nos enferma. Entonces, sí, se pudieron haber hecho muchas cosas mejor. Hay muchos cuentos sobre lo que pudiera haberse hecho en términos de desarrollo del hombre, que no se hicieron, que Dios no la hizo, pues. Entonces nosotros queremos ahora que todo esto que apareció en el mundo no haya tenido un impacto en Panamá. Y yo creo que sí, eso es totalmente injusto. Repito, muchas cosas se pudieron haber hecho mejor, ¿verdad? Pero el ingrediente de desempleo, el ingrediente de la economía totalmente parada, definitivamente que hace mucho más difícil. Y mira, yo creo que a pesar de las dificultades, el país, dentro de esas enormes dificultades, ha transitado sí, con mucho descontento, con muchos deseos de que las cosas se hicieran mejor, pero ha transitado por una vía más o menos pacífica, cosa que no ha pasado en otros países. Ese ha sido el principal logro, creo usted. Para mí, yo creo que hombre, yo no soy amante, por ejemplo, de la gran cantidad de subsidios que se están dando en el país, pero yo me pongo a pensar, si no se hubieran dado esos subsidios en un momento dado, ¿qué situación social y política estuviéramos en el país ahora mismo? Definitivamente que eso habría que seguirlo mejorando, seguirlo depurando de tal manera que muchos de los recursos que se dan en subsidios pasaran a una cadena de inversión, claro, mucho más productiva para el país. Pero todas estas cosas se ha hecho, creo yo, se ha hecho con la intención de mantener un equilibrio que quizás se ha quedado un poquito estático en su desarrollo. Dejemos ese tema allí y pasemos a el ambiente que precede su visita hoy como dirigente PRD. Mucha gente saltando del barco, o por lo menos figuras muy visibles. El señor Sayet Torrijos, comenzó esto con la señora Calderón, Leonor Calderón, más recientemente el señor Aramburu Porras. ¿Qué está pasando en el PRD? En el PRD está pasando lo que se esperaba que iba a pasar si las cosas no mejoraban como efectivamente no han mejorado. Yo creo que el Congreso dejó mucho que desear en las aspiraciones de muchos PRD, de muchas personas fuera del PRD. Y lógicamente esto ha traído como consecuencia que hay gente que se puso el plazo, pero decían, yo llego hasta el Congreso, a ver qué pasa en el Congreso. Y mucha gente quizás ha tomado esa decisión y va a tomar esa decisión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la lucha hay que hacerla dentro del partido, ¿verdad? El partido que tenemos no es el partido que muchos de nosotros formamos con una gran esperanza de darle un instrumento de desarrollo al país diferente. Y lo que estamos viendo no se asemeja a lo que nosotros en su momento dado nos configuramos como partido. Y creo que los que todavía creemos en que el partido puede brindarle mucho más al país, debemos hacer la lucha dentro del partido, debemos tratar de mejorar esa dirección.
Y la dirección del partido debe entender que ellos no pueden seguirse enfrentando a una situación que definitivamente no le hace ningún beneficio ni a ellos, ni al partido, ni al país. Como médico político, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace del estado de salud de su partido en este momento? Es un estado crítico, Digo, todos los partidos están en cuidado intensivo, ¿eh? Todos los partidos están en cuidado intensivo, pero definitivamente el Partido Revolucionario Democrático es el partido más grande del país, el partido que puede y tiene la capacidad de brindarle soluciones al país que ahora mismo no se están dando. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema? Y no tengo nada personal contra nadie en la Asamblea, pero yo creo que la Asamblea ha hipertrofiado su poder. La Asamblea ha adquirido un poder que pone en un desbalance al balance que debe existir entre los órganos del Estado. Y esto los diputados deben de entenderlo, van por el camino equivocado. Tienen que hacer un mea culpa, tienen que hacer una rectificación y tratar no de imponer. La impresión que tiene toda la ciudadanía es que a nivel de ciertas comisiones de la Asamblea es que se está gobernando el país. Y eso definitivamente primero no va a tener un buen futuro y en segundo lugar le va a hacer mucho más daño al partido, le va a hacer mucho más daño al país. Y en esas comisiones no está solamente el PRD, en esas comisiones están todos los partidos. Pero Don Danilo. pero el PRD las controla, las dirige. Claro. Ahora, acá la pregunta es el modelo de partido que el PRD está desarrollando, ¿no? Si bien es cierto, demostró agilidad, porque, fueron a votar como 350,000 personas para el último Congreso, y eso es un número importante, es la mitad de su membresía. Es una proporción significativa. Pero por otro lado, el PRD da avisos a que se ha acomodado, se acolchonó a las debilidades y vulnerabilidades de la sociedad, en vez de proponerle a la sociedad rutas, en vez de serle una vanguardia, en vez de proponerle salidas. Este acolchonamiento, echarse a la sociedad, a las vulnerabilidades sociales, le permitirá al PRD llegar a unas elecciones con un mínimo de salud aceptable, o hay el riesgo de que el PRD esté falto de pulmones para las próximas elecciones? Te contesto la última parte, pero quiero agregar algo al inicio de lo que dijiste. Es difícil la reelección, tanto de partidos como de personas. En este país es muy difícil la reelección. El problema es que el nivel político de todos los partidos está casi igual. Está casi igual. Y lógicamente el Partido Revolucionario Democrático tiene una membresía grande, una membresía que se demostró en este Congreso. Primera vez que van a votar en un Congreso, un Congreso para escoger delegados más de... Antes eran 180,000, 200,000, ahora fue 357,000 y contando. Entonces, eso le da una fuerza de números, no de política, sino de números, de lo que significan esos números de cara a unas elecciones. Ahora, ¿eso es fuerza de partido o es producto del clientelismo del que lo han acusado los que han salido del partido? Lógicamente, la política dentro del PRD y todos los partidos se ha tornado sumamente cara. ¿Por qué? Porque hay demasiado clientelismo. Voy a lo que te quería decir. Yo sí creo que en Panamá hay que hacer unas reformas de muchas cosas, empezando por la educación y empezando por la justicia, ¿verdad? Que son las dos cosas fundamentales para mí que deben de reformarse drásticamente. Pero después viene el funcionamiento del órgano legislativo. Y en un nivel quizás no tan prioritario, nosotros tenemos que modificar la calidad de partidos políticos que tenemos en el país. No existe una buena calidad de partidos políticos en el país. Lo que nosotros tenemos es montoneras de gente que se inscribe en un partido para ver qué obtiene, pero no tomando en cuenta la ideología, la doctrina, el planteamiento, el método de estos partidos. Y yo sí creo, y lo he dicho varias veces, yo sí creo que el Tribunal Electoral debe jugar un papel mucho más preponderante en la calidad de los partidos políticos. Y esto no quiere decir que el Tribunal Electoral se va a inmiscuir
Pero sí debe haber, la sociedad debe marcar qué partido yo quiero. ¿Para qué yo quiero un partido de 600.000 personas si en lo que representa para el país no está resultando? Tenemos los partidos, todos los están destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener partidos de gente profesional, de gente de capas más bajas, pero y con interés en solucionar problemas. Oiga. Pero no partidos de gente que lo que quiere es ver qué es lo que le van a, qué beca le van a dar, qué trabajo le van a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los que han dejado el PRD ya han dicho, yo me quedo por la libre, me voy por la libre postulación o me quedo como independiente. Y usted ha usado dos frases que me llaman la atención. Todos los partidos están en cuidados intensivos y todos los partidos están destruidos. Eso implica que usted también se siente seducido por el lado de la independencia. ¿Piensa dejar el partido en algún momento? No, de ninguna forma. Cuando yo me inscribí en este partido, lo hice a conciencia. Yo lo hice, no he pertenecido a ningún otro partido y no creo que en estas condiciones que se dan en el país yo pertenezca a otro partido. Y creo que los partidos políticos son fundamentales para el desarrollo de la democracia. ¿Usted se siente representado por la dirigencia PRD no, en este momento? Ahora mismo no. Mira, cuántas veces han intentado en diferentes países borrar, y aquí se hizo, borrar los partidos políticos del panorama político. Y al final, ¿qué hacemos? Terminamos otra vez conformando partidos políticos. Yo quiero aprovechar que usted es médico político, como le dije hace un rato, y plantear un fenómeno que vi esta semana, y era el cálculo político que hacían algunas personas a raíz del anuncio de la enfermedad del presidente de la República, algo que yo nunca había visto en la historia de este país. ¿Cómo usted analiza estas especulaciones políticas a raíz del estado de salud de un ser humano, del primer mandatario de la nación? Mira, yo creo que hay que ser serios en estas situaciones. Sí, es el ciudadano más importante del país en términos de política y autoridad. Pero esto rige para todos los seres humanos. Yo creo que debemos concretarnos a que el presidente de la República salga de la mejor forma de esta situación. Yo no creo que es el momento ahora de empezar a hacer especulaciones que si el vicepresidente va a tomar la presidencia y va a quedar inhabilitado o si va a renunciar y van a nombrar. Yo creo que esas son cosas que primero estamos a 2 años de las próximas elecciones. Y en segundo lugar, hay un panameño importante que está sufriendo una enfermedad y una familia y todo un conglomerado social que lo afecta. Y eso además afecta hasta el desenvolvimiento de la sociedad, de la empresa, de la economía. Entonces, concentrémonos en que el presidente salga lo mejor posible de esta situación y que el país siga avanzando. Eso es lo más importante. Más adelante abordamos algo más sobre el estado de salud del presidente de la República con el doctor Sáenz Llorens. Por lo pronto, en segundo, vamos a hablar de educación. ¿Cómo piensa usted que estamos saliendo de este primer trimestre de clases presenciales? ¿Qué nota está sacando el país hasta este momento? Yo creo que somos un país como repetitivo, ¿verdad? Aquí hay una cantidad de problemas que queremos solucionar siempre de una forma, después pasan 5 años y volvemos a esa antigua forma. Es el momento de que el país ensaye nuevas cosas, ¿verdad? La educación es fundamental para un país. Yo, tú, Danilo, nosotros somos ejemplos, tú, Hugo, somos ejemplos de que la educación nos saca de donde nacimos y donde nos querían encasillar. Entonces, hagamos, ¿qué era lo que hacía Omar Torrijos? Omar Torrijos lo que hacía era meter la mano allá abajo, sacar a un muchacho y subirlo en la calidad social. A través de la educación. A través de la educación. Y ese es el camino a seguir. Ese es el camino y ya se pueden hacer muchas cosas no tan difíciles para mejorar la educación del país. Hablamos de educación. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana acá en Debate Abierto. ¿Cómo salimos librados en este primer trimestre? El balance de las autoridades en segundos, nada más, aquí en Debate Abierto. Sí, señor. Vamos a hablar sobre educación. El 4 de marzo de este año comenzaron las clases presenciales. 2 años de para y regresamos. Ya tenemos el primer trimestre cumplido. ¿Qué evaluación tienen las autoridades? La ministra de Educación,
nos acompaña. Señora ministra, bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por esta oportunidad de poder hablar de esta culminación de este primer trimestre y enfrentarnos a un segundo y a poder culminar el año lectivo. ¿Qué cifras maneja? ¿Qué evaluaciones tiene o pronósticos o aproximaciones de lo que ha sido este primer trimestre? Sí, nosotros, bueno, estamos manejando variables de temas de infraestructura, de temas de recuperación de los aprendizajes, cobertura, matrícula y sobre todo aquellos grupos que empiezan a ser más vulnerables, los estudiantes graduando, los estudiantes de la comarca que siempre han tenido todo un tema de brecha educativa, los estudiantes de los primeros grados, los estudiantes que en el 2019 eran estudiantes de sexto grado frente a 1, 2 o 3 docentes, ahora tienen 14 asignaturas, es un poco complicado. Bueno, nuestro pronóstico se puede estar completando en unos 10 días donde terminan de subirse las notas al sistema y donde sí hemos tenido ya reportes en una reunión que hemos tenido con directores y supervisores de escuela de que sí vamos a presentar todo un reto y nos estamos preparando para eso paralelamente en lo que es español y matemática a nivel de primaria. Por eso hay ya muchas recomendaciones de hacer planes integrales pedagógicos y que son estructuras de trabajo para acompañar al estudiante fuera de horario, los sábados, con los chicos de los grados más altos, con estudiantes graduandos, con apoyos de universidad, porque el tema en esas asignaturas y para nuestros estudiantes de educación media, todo lo que es el área científica, definitivamente que ahí van a estar, o sea, se acrecenta la situación dada ya en las diferentes pruebas de aprendizaje. ¿Qué dicen estos primeros reportes, ministra, en estas materias que nos ha dicho? Bueno, si me voy a los reportes, desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando de estudiantes con fracasos. Sin embargo, nosotros también hemos estado sondeando y el tema de las competencias, o sea, me voy a lo cualitativo, el objetivo que se debe lograr, el contenido. Nosotros tenemos unos estándares que hemos trabajado y hemos completado sobre los derechos fundamentales de aprendizaje, que vienen a ser los requisitos por grado de los contenidos básicos, y sí hemos observado hasta quinto grado que hay una gran barrera. Yo no voy a hablar de deficiencia, no me gusta porque castigamos al estudiante, una gran barrera en lo que es la comprensión lectora. Entonces estamos trabajando sobre eso. Además de nuestros programas que ya son parte de este año lectivo y deben quedar al menos 5 años en ese pilotaje y en ese desarrollo de mejorar esa comprensión que le habían arrojado las pruebas nacionales, crecer, es importante ahora generar acompañamientos muy puntuales. Chicos que quizás presenten algunas condiciones personales. Hay estudiantes que están presentando temas de salud mental, depresiones. Nosotros tuvimos en este trimestre, y yo sé que la cifra quizás no sea significativa, pero sí es alarmante para un sistema educativo, 800 estudiantes con intentos de suicidio que pudieron ser captados a través de alertas que se han establecido en varios programas que tenemos, donde el docente no tiene que esperar llegar a un especialista, sino generar alertas e inmediatamente el equipo de psicólogos interviene. Eso es una variable que no habíamos contado, chicos que no tienen ganas, motivación y obviamente casas donde papá y mamá posiblemente estén sin trabajo. 800 estudiantes que intentaron suicidarse, pero estos 800 son la punta del iceberg de un gran problema que tenemos emocional en los estudiantes. Aparte de esta cifra, ¿qué más hay en el comportamiento del estudiante? Se lo digo porque vemos agresividad en las calles. Vemos a los muchachos peleándose entre ellos. Vemos venta de droga, ya informes de la policía de venta de droga y de actividades violentas en las escuelas. Todo esto forma parte de ese problema emocional que están teniendo los estudiantes al regresar. Sí, es que si lo emocional no está estable, no se genera el aprendizaje. Sí, lo que usted acaba de decir es tal vez la noticia más terrible que hayamos recibido después de la llegada del virus, ¿no? Porque se puede estar económicamente mal, pero la adversidad se supera. Ahora, cuando nuestro recurso humano en su etapa incipiente está mal, ahí sí el panorama es tétrico. Y yo quiero apuntar a otro factor junto a eso que usted señala. Me preocupa el hecho de que la situación económica del país, como la de toda América Latina y la de todo el mundo, está en deterioro. ¿Cómo se verá el rendimiento escolar, la asistencia y el rendimiento escolar afectado por el encarecimiento de la vida, la inflación, la imposibilidad de poder alimentarse bien? O sea, ¿qué alarma tiene ante sí el Ministerio de Educación con esto?
Sí, bueno, la ventaja es que en medio de todo esto nosotros hemos podido, aún en medio de una crisis de ingreso fiscal, el gobierno el año pasado dio alrededor de más de 2.300 millones en subsidio que impactó alimentación y que impactó becas. Y yo creo que eso es importante decirlo en este programa como ese apoyo que se tiene que dar en medio de una crisis que se sigue viviendo este año y que obviamente nos impacta en nuestros presupuestos y en todo el quehacer educativo. Nosotros estamos generando esos procesos de acompañamiento desde las direcciones regionales, desde las direcciones de cada escuela, y se está levantando aquel censo de lo mínimo que requiere el estudiante. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos un fondo de bienestar estudiantil dentro de los FESE. Ya el FESE, cuando yo vine a inicio de año, estábamos en 59 millones y estamos en 79. Obviamente hay todo un tema de discusión y que si tiene trabas, que si es ágil, y para eso ya nosotros hemos iniciado un acompañamiento con la Dirección de Contrataciones Públicas a ver qué ajustes pudiéramos hacer. O sea, ese es un recurso que tiene la escuela. Además del programa de Estudiar Sin Hambre, que está focalizado en 257 centros educativos que impacta 60.000 estudiantes, obviamente no me impacta más del 15% del universo de estudiantes. Nosotros sí estamos generando apoyo de los gobiernos locales, juntas comunales, municipios, por lo menos con el tema de alimentación. Y yo creo que ahí el tema del director de la escuela es el que tiene que asumir el liderazgo de buscar los mecanismos para que los estudiantes tengan los apoyos. Sí ha impactado quizás en el rendimiento. Yo sí tengo que decirles, obviamente nosotros podemos hablar de medición de asistencia a fin de ya de cuando se presenten los informes, pero se ha marcado una asistencia positiva, quizás a diferencia de otros momentos. Los chicos querían regresar a las escuelas. Bueno, ese es un hecho. Sin embargo, el viernes usted estuvo con nosotros en Radiografía y recibimos informes, una profesora que nos decía, hombre, pasa que los estudiantes no están yendo a clases, algunos porque los papás no tienen ni siquiera para darle para la comida, están comiendo una vez al día. Eso me ubica en el plano de hablar de deserción, aunque a usted no le guste esa palabra, de deserción. Yo hablo de ruptura escolar. Exacto, de esa ruptura. ¿Ese fenómeno tiene algún indicio de qué ha pasado en este primer trimestre? No, nosotros no podemos, antes de tener el cierre del sistema estadístico, yo no pudiera hablar en este momento de deserción. Lo que sí le puedo decir es que la matrícula esperada ha llegado quizás a un 95% y eso es positivo, en medio de un retorno donde ya el año pasado nosotros habíamos pasado de 1.4 en el 2020 a 1.9 en el 2021. Lo que nosotros en este momento es que estamos regresando a cifras de deserción del año 2018 y obviamente el año 2020 fue un año sumamente flexible. Ministra, si estamos hablando de la suma de primaria y, de primaria y secundaria, como decíamos antes, estaríamos hablando de 40.000 estudiantes. No es un número despreciable. No, estamos hablando de 15.000. Estoy hablando del sector oficial. Del sector oficial, porque la suma, los dos son 800.000. Sí, estoy hablando del sector oficial. Solo el sector oficial. Pero tenemos un problema. Sí. Y es que, si bien es cierto, tenemos 95%, o sea, 5%, 15.000 muchachos impactados por ruptura escolar, por otro lado, el sistema escolar tiene la sobrecarga de lo que el sistema particular no pudo atender por afectación económica. Total. Que estamos hablando de cuánto más o menos. 26.000 y creo que va subiendo. Y va subiendo, o sea que... Sí, eso es una realidad y es un fenómeno que no solo se ha dado en otros países y que nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Porque eso impacta infraestructura, mobiliario, nombramiento de docente, espacios de cupo, nivelación, apoyo psicológico. O sea, que ustedes todavía están nombrando personal por esta migración. Sí, es que hay escuelas donde sigue la demanda y nosotros hemos acordado por lo menos extender, quizás hasta mediados de este segundo trimestre y no negar los cupos. Y yo sé que eso es complicado de entender, sin embargo, los estudiantes no se pueden quedar sin cupo. A propósito de complicado de entender, el problema de lectoescritura que tenemos en este momento, muchachos que llegaron a ya el 3er grado sin saber leer y los que saben leer no comprenden lo que leen, arrastre que llega hasta el 5º grado por lo que vivimos durante estos 2 años. Ustedes lanzaron un proyecto que se llama Aprendamos a Leer, algo así me parece que es que se llama el programa. ¿Qué efectos ha tenido? ¿Qué están haciendo para ayudar a estos muchachos? La lógica me dice, no van a aprender otra cosa
ninguna otra materia si no aprenden a leer, ministra? Bueno, obviamente es un programa que tiene su escalamiento, es un programa a desarrollarse en 5 años, producto de lo que arrojaron las pruebas en el año 2018. Y obviamente, diría yo, ha caído como parte de esos recursos que tenemos este año con el plan de lectura. Yo estoy segura, con lo que hemos visto en estas 14 semanas, que el éxito de lo que ocurra a Hugo Famanía, a Danilo Toro, a Maruja Villalobos como estudiantes, va a depender de esa agilidad y esas competencias de nuestros docentes en capacitarse. ¿Y por qué se los comento? Porque nosotros deberíamos tener al menos ya 18.000 estudiantes docentes capacitados y estamos en 11.000. Estamos a un 60%. ¿Y esa brecha por qué? Bueno, hay temas de conectividad, docentes que entraron hasta terminar el año, el tema de que si es obligatorio, nosotros vamos a estar sacando para el mes de julio un decreto ejecutivo donde es obligatorio, donde hay ya una estrategia metodológica comprobada a nivel de la región y ya utilizada inclusive en pilotajes previos que se han hecho, pero sí es necesario de que todos estemos alineados para el mejoramiento de la comprensión lectora de los futuros panameños y de los actuales. Señora ministra, esta semana que recién acaba de pasar, el IFARU presentó un estudio sobre las expectativas que hay con respecto a algunos ámbitos de formación profesional. Lo interesante es que dentro del estudio, que no es un estudio de no es un puerto de llegada, es más bien un puerto de partida, es un estudio que incita a más estudios, está el hecho de que las competencias que se exigen en el mercado laboral tienen que ver con competencias que se deben inculcar desde primaria. O sea, son cosas básicas, pero vitales para el desarrollo de la nación, para el desarrollo del individuo, para el desarrollo de la sociedad, pero que el mercado laboral la demanda. O sea, llegaste a los 20 años, a los 21 años, a los 25 años al mercado laboral y todavía no tenemos las competencias formadas. Y eso es uno de los aspectos que impacta la no contratación de jóvenes. ¿Cómo puede solventarse este faltante tan importante, ahora que se presentó ese estudio, en el aspecto psicosocial? Porque las mal llamadas competencias blandas, que de blandas no tienes nada porque son las más duras de conseguir, son la principal demanda del mercado laboral. Sí, correcto, definitivamente, y son las competencias que se requiere para poder ser productivo en el siglo XXI, ¿no? Va concatenado. Bien, yo quería comentarles lo siguiente. Nosotros, en los 68 complejos didácticos que hemos entregado, además del plan de Aprendamos Todos a Leer y el plan de lectura de todas las 4 asignaturas de primaria, las asignaturas de premedia, de preescolar que hemos incidido ahí, se pudo incluir el tema de competencias blandas, de competencias transversales, que estamos hablando de trabajo en equipo, de seguir indicaciones, de trabajo colaborativo, de ser puntual, de ser responsable, porque es ahí donde el empresario requiere esa competencia integral. El empresario nos ha dicho, le terminamos de enseñar en la empresa, pero necesitamos que sean responsables, que sigan indicaciones, que trabajen en grupo, que no peleen, que sean disciplinados, o sea, lo mínimo para poder permanecer en un puesto de trabajo. En nuestra plataforma Esther también lo hemos incluido en forma muy lúdica, muy interactiva de juego, y nuestros docentes los estamos capacitando en eso definitivamente, y ese es un llamado no de ahora. Ahora se incrementa porque inclusive empiezan a generarse otro tipo de competencias. Si que vas a trabajar en teletrabajo, tú tienes que tener capacidades de horario, de comunicarte, claro, de prender la cámara. O sea, algo tan sencillo como eso incide realmente en esa contratación y esas futuras competencias que se requiere para entrar al mercado laboral. En estas últimas semanas también se han incrementado protestas por falta de docentes, por condiciones de planteles. Se hizo viral un audio incluso de una persona diciendo: yo voy y prendo las escuelas. En fin, en ese tema, en esa área, ministra, ¿qué van a hacer sabiendo que hay colegios incluso que ya han dicho gremios que han dicho el 1 de julio vamos a un paro por el tema del alza del combustible? ¿Qué van a hacer con todo esto? Bueno, nosotros seguiremos teniendo ese acercamiento y seguimos insistiendo en que día que no se trabaja no se recupera. Yo creo que deberíamos buscar otros escenarios quizás para manifestar esa situación que nos afecta a todos definitivamente. Y nosotros estamos teniendo grandes aliados, que además de los padres de familia,
son esos docentes que quieren seguir dando. Los docentes se han dado cuenta, o sea, un elemento fue como yo entré el 14 de marzo, el 7 de marzo, y otro es lo que ha pasado 10 semanas después. Nosotros tenemos docentes trabajando sin pagarle adicional, sábados, monitoreando por Teams, trabajando en horas extras después del turno de trabajo, y yo creo que eso empieza a generar. Es más, yo creo que la narrativa ha cambiado. Nosotros escuchamos ahora que el FESE realmente deja de ser, no es que ha dejado de ser un dolor de cabeza, pero ya todo el mundo habla de que el FESE empieza a generar oportunidades de respuesta en la escuela, de que ese es un recurso que te tiene el Fondo Agropecuario. Las comunidades educativas en las escuelas están tomando el rol y eso también quizás no lo habíamos pensado, previsto, pues por decirlo en una forma escrita, en un plan, pero ese proceso de venir después de 2 años, volverse a encontrar temas de tolerancia, de salud, de pérdidas económicas, todo lo que ha impactado, como dice don Danilo, pues por la experiencia desde el punto de vista social y psicosocial. Yo creo que estamos empezando en ese proceso de adaptación que ha tomado mucho y todavía tenemos escuelas que dicen que si no va la ministra no hay clase. Abrirán procesos administrativos, o sea, no puede ser. ¿Hasta ahora se ha abierto algún proceso? Sí, nosotros tenemos varios procesos. ¿Varios? ¿Cuántos? ¿No tiene la cifra? No, ¿Y qué alcance tendrían estos procesos? No, yo no puedo hablar de cifra porque eso es muy local. Ya a nosotros nos llega a nivel del despacho superior para ejecutar, pero sí hemos tenido docentes que en el año 2021 sencillamente no pusieron notas y hemos tenido que hacer nivelaciones con estudiantes, o sea, eso es hasta un delito. Y otro tipo de situaciones y estamos en ese seguimiento. Ministra, también en estas últimas semanas, le comenté hace un rato el tema de la venta de drogas y la agresividad de los estudiantes. ¿Qué se va a hacer en específico con ese tema? Nosotros tenemos un montón de programas. El tema es, yo vuelvo, insisto, en ese liderazgo y en esa corresponsabilidad y en ese amor a la vocación que tiene que tener el director, los docentes y la comunidad educativa. O sea, nosotros podemos tener los mejores programas. Obviamente, algo está pasando en la familia que impacta el manejo de la comunidad, de la sociedad y que repercute en la escuela. Nosotros tenemos escuela, yo tengo que decirlo, aquí, cerquitas, donde se decomisaron en una mañana 110 cigarrillos electrónicos y, o sea, lo que había, etcétera, etcétera, decomiso de arma blanca, decomiso. Ahora, es un fenómeno nacional, no es solamente aquí en la ciudad. No, ese es un fenómeno nacional y obviamente se focaliza en algunas áreas rojas, pues por así decirlo, pero es un fenómeno que está impactando todo. Sin embargo, el trabajo que estamos haciendo con padres de familia debe ser la diferencia. O sea, los padres son el modelo, independientemente si vivo con la abuela, vivo con la tía, me está cuidando mi hermano más grande, o sea, esa persona responsable de ese estudiante tiene que modelar la conducta. O sea, nosotros, ¿qué vamos a esperar de los estudiantes con las cosas que hemos visto últimamente? Señora ministra, gracias por acompañarnos hoy, tener esta aproximación de lo que ha sido este primer trimestre. No es fácil, no es una situación que solamente estamos viviendo los panameños y no nos sirve de consuelo, sino que es un fenómeno que está afectando a todas las sociedades en América Latina. Tenemos pendiente leer el informe de Naciones Unidas, que solamente el titular lo dice todo. Primer reporte con base a la evidencia de la catástrofe educativa en América Latina. Recién salió esta semana, no hemos tenido oportunidad de leerlo, pero ya el titular me dice, la cosa está complicada. Y es eso, Hugo. Catástrofe. Es una catástrofe. Así es, catástrofe. Literalmente. Tigo relanzó su plataforma para colaborar, señora ministra, porque en ese sentido, aquí usted siempre ha tenido el apoyo, Medcom, Tigo, qué sé yo. Sí. ¿Qué se va a hacer con este tema? ¿Qué acogida ha tenido? No, definitivamente esa relación de todo el tema de tecnología y de espectro, de brecha digital, en cuanto a capacidad de conectividad e incluso adquisición de equipos tecnológicos, las manejamos con el director de la IG, que incluso nos está apoyando en la libreta digital, que ha sido muy controversial, sin embargo va a ser muy acogida por los docentes. Y nosotros tenemos un plan, el presidente ha lanzado un plan inicialmente de pasar del 57% que logramos este año de cobertura de conectividad en escuela a un 75-80%, y eso va a ser parte quizás de lo que salga, más todos los proyectos vinculados con la política de equidad digital. Son noticias que nos dejan esperanza en el ambiente. Gracias, ministra, por compartirla. Nosotros vamos a la pausa, tenemos más aquí en Debate Abierto en segundos nada más. La gran expectativa cuando dejamos de usar mascarillas. Además, usted ha visto en el programa de hoy que hay invitados que dicen, yo me quedo con mi mascarilla. Hay otros como el doctor Xavier Sáez Llorens que dicen, yo voy sin mascarilla. ¿Ah? ¿Qué va a marcar la diferencia? Bienvenido, doctor, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué va a marcar la diferencia con este tema que de pronto se convierte como en una obsesión? ¿Cuándo se acaba el uso de las mascarillas? Bueno, yo creo que ya debemos empezar a flexibilizar el uso de mascarilla, incluso en interiores, ¿no? Y apelar un poco a la responsabilidad de cada quien, ¿no? Si una persona es de riesgo, lógicamente yo creo que el mensaje debe ser mantén el uso de mascarilla, sobre todo si estás en espacios cerrados o si estás rodeado de mucha gente, porque esa es la forma más segura de protegerte, ¿no? Así que la flexibilización de la mascarilla tiene que ir acompañada de un programa educativo diario en que básicamente se advierta a la población de riesgo que sea un poco más consciente de su riesgo sin usar mascarilla, ¿no? Y también de decirle que todavía el virus que causa el COVID tiene mayor mortalidad que el virus de la influenza. Si solamente tomamos, por ejemplo, el último año, hacen un análisis del último año ya con una población muy vacunada y con inmunidad poblacional relativamente alta, anda por el 0.3%. Eso es 3 o 4 veces superior al virus de la influenza. O sea que gripalizar, para utilizar el término que usted ya en otras ocasiones ha acuñado, no va a ser una tarea tan fácil, no va a ser tan sencilla esa culturización. No va a ser sencilla por eso, ¿no? Porque el virus todavía tiene mayor mortalidad. Segundo, porque en cualquier momento entran los sublinajes B4 y B5, que no han circulado en Panamá, ya están circulando en Europa, en Estados Unidos, así que en cualquier momento vamos a tener nuevamente otro incremento de casos. Hay mucha población que no se ha reforzado, no se ha aplicado los refuerzos, sobre todo población de riesgo, y eso es sumamente importante para proteger contra hospitalización y muerte. Y por último, algo en que yo creo que es la pata coja o el talón de Aquiles de salud en general, es que no ha habido una adecuada estructuración de ventilación, de buena ventilación en oficinas, en espacios cerrados y en escuelas incluso, ¿no? Con filtrado de aire, etcétera, ¿no? A diferencia de lo que teníamos en el casco viejo, que era parte de nuestra cultura, ¿no? Toda esa ventilación cruzada, grandes ventanas, todo eso se cambió en nuestra cultura. Don Danilo. Doctor, la mascarilla nos trajo cosas buenas y cosas malas. Entre las malas es que uno se las encuentra tiradas en la calle, se las encuentra tiradas en los restaurantes, en los hospitales, en los baños, en las quebradas y en el mar. Cosas buenas, ¿qué efecto ha podido tener el uso de la mascarilla ya no en el problema del COVID, sino en el problema de otras morbilidades? Es decir, ¿qué han visto ustedes en los hospitales? Y si nos las quitamos, ¿qué efecto va a tener en esas otras enfermedades? No, sin duda, es una muy buena pregunta, porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que muchos virus respiratorios desaparecieron por casi 2 años. El virus de la gripe, el virus de respiratorio sincicial, que llena los hospitales pediátricos del país y que produce hospitalización y muerte. Esos virus prácticamente desaparecieron y eso se debe a las medidas de confinamiento, de distancia y de uso de mascarilla, ¿no? Entonces, ahora que hay flexibilización, pudiera haber una reemergencia de todos esos virus respiratorios y a lo mejor el colapso de los hospitales no va a ser dado por COVID, sino va a ser dado por otras enfermedades respiratorias que no han estado circulando, ¿no? Entonces, claro, todo tiene ventajas y todo tiene pros y contras, ¿no? Así que la autoridad de salud tiene que estar bien consciente de todos estos cambios epidemiológicos que se avecinan con la flexibilización del uso de mascarilla, pero yo creo que ha llegado el momento de apelar a la responsabilidad de las personas y no ser demasiado paternalista, ¿no? La persona de riesgo, mantén la distancia, no asistas a lugares concurridos, usa mascarilla si estás en ambientes cerrados, mejora la ventilación, pero ya a discreción de la gente y ya no con el mandato del uso de mascarilla. Aparte que todo lo que tiene que ver con el estado de emergencia, esto debió ser eliminado hace bastante tiempo, ¿no? Porque estamos viviendo otra época. Ahora, ¿qué factura nos va a pasar como país ese cansancio o agotamiento en el que ha caído ya la opinión pública? Lo decía, ya lo han dicho las autoridades a estas alturas, que de alguna forma le ha disminuido la velocidad a la vacunación y que incluso nos ha desplazado del primer lugar al tercer lugar en Centroamérica en cuanto a la cobertura de vacunación contra COVID. ¿Qué factura nos podría pasar sumándole las variantes que usted dijo hace un rato no han llegado todavía a Panamá? Bueno, eso es un fenómeno no panameño, es un fenómeno mundial, ¿no?
con la flexibilización de todas las medidas, la gente se ha relajado en ponerse las vacunas, en ponerse los refuerzos, y eso lógicamente pues incide en número de casos, en hospitalizaciones, etcétera, y en muerte incluso de la gente más vulnerable, ¿no? Entonces, con la flexibilización del uso de mascarilla, que se va a dar en el país seguramente prontamente, porque ya hay muchos países de la región que lo han adoptado, tiene que haber un mensaje bien educativo y bien frecuente y contundente, ¿no? Sobre eso. No significa que hemos salido de la pandemia, no hay que pecar de excesivo triunfalismo y hay que cumplir con la vacunación de refuerzo, ¿no? Sobre todo de los grupos de riesgo, ¿no? Entonces todo tiene que estar bien acoplado, ¿no? Doctor, COVID nos puso en evidencia grotesca, terriblemente grotesca, dos debilidades. Primero, el hecho de que esta es una sociedad enferma con morbilidades crónicas. ¿Por dónde va a ir la política pública frente a ese mundo de enfermedades crónicas que sabemos ahora que está expuesto a riesgos increíbles? O sea, la calidad de vida del panameño quedó con un enorme signo de interrogación por este problema. Y lo segundo tiene que ver con lo que cuesta tener un sistema de salud operando. COVID demostró que esto, si algo consume, además de vida, lo segundo es vida, que es tiempo, lo segundo es plata. No se puede tener una población atendida sanitariamente una vez que esté enferma, no se puede, sin mucha plata. Estos dos elementos tan duros y crueles, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo los evalúa? No, esto va a ser un desafío tremendo ahora que salimos, que el virus entra en endemia, ¿no? Va a ser un desafío tremendo por dos razones que tú has mencionado, ¿no? La primera es que tenemos una población con mucha comorbilidad. Hay mucha población en Panamá que es diabética, que es hipertensa, que tiene alguna enfermedad crónica, que es obesa. Las cifras de obesidad realmente son bastante alarmantes. Algo que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos es bien común, que uno ve una gran cantidad de personas obesas. Bueno, Panamá anda por el mismo camino con todo esto de comida chatarra y de mala alimentación, etcétera, ¿no? Y de uso de sodas y todo ese tipo de productos azucarados, ¿no? Entonces, esa es una población de mucho riesgo, no solamente para el COVID, para la influenza, para otras enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a tener población con comorbilidad que no ha tenido el control adecuado porque se ha perdido un poco el control por los 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un problema. Y el otro problema que va a montarse en ese problema ya de crónico es que hay un 20-25% de las personas que han tenido COVID que van a tener secuelas de COVID o COVID prolongado, hasta por 1 o más años después, y que van a requerir algún tipo de atención médica especializada. Entonces, la avalancha de descontrol de casos de comorbilidades crónicas, más todo lo que tiene que ver con el long COVID, va a producir también problemas de demanda asistencial, y eso implica dinero, por supuesto, ¿no? Y lo que hemos visto en Panamá, que se desnudó con la pandemia, es que la salud pública no es robusta en Panamá, que tenemos un problema de atención primaria. Tenemos muy buenos hospitales, muy buena atención terciaria, pero la atención primaria y la salud pública siempre ha cojeado, ¿no? Y tenemos un sistema duplicado. No hay un sistema unificado de salud, sino que el Seguro Social anda por un lado, el Ministerio anda por otro, el sector privado anda por otro. Entonces, todo eso duplica y malgasta los recursos que se tienen para la salud, ¿no? Doctor, la vacuna, ¿qué impacto ha tenido, digamos, en Panamá y a nivel mundial? Yo siempre uso un ejemplo muy sencillo. Yo vivo a una cuadra de un hospital. En la segunda ola, yo pasaba problemas para llegar a mi casa porque había tranque por la cantidad de personas que se estaban atendiendo, cosa que no viví en esta última ola ya con vacuna, ¿no? Esto lo hago solamente como una observación, porque hay gente que dice, no, eso fue un invento, lo de la pandemia y lo del virus y la vacuna no sirve, y todavía siguen ese tipo de cosas. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Qué impacto ha tenido la vacunación a nivel mundial en cuanto a impacto de personas contagiadas, muertes, etcétera? El impacto ha sido extraordinario, y eso es en todos los países. Así que yo creo que las cifras hablan por sí solas. Y no hay que estar tratando de convencer a un negacionista o a un antisistema de que las vacunas no han jugado un rol importante. Lo han jugado. Impresionante la disminución de hospitalizaciones y de muerte. De hecho, el viernes salió un artículo del Lancet de Infectious Disease
con un modelo de predicción del Imperial College de Londres que demuestra que la vacunación, en el primer año de vacunación se han evitado casi 20 millones de muertes en el mundo por la vacunación. 20 millones. Si uno extrapola ese modelo a Panamá, en Panamá muy probablemente se han podido evitar hasta 15.000 fallecidos con el modelo ese. O sea que en lugar de tener 8.000 fallecidos, 8.000 y tantos fallecidos, pudiéramos haber llegado prácticamente a 22, 23.000 fallecidos si no hubiese vacunación. Y eso solamente en muerte. En hospitalizaciones es tremendo porque cuando se habla de vacuna, la gente siempre lo relaciona con muerte evitada, pero no con hospitalización evitada. Y hospitalización evitada implica un ahorro económico tremendo para el Estado. Cada día de hospital en una sala cuesta $300. Cada día de hospital. En sala. En sala. En intensivo cuesta $1.500 por día. Y la duración de la estancia hospitalaria de un paciente con COVID puede ir entre 10 y 30 días dependiendo de la severidad. Así que se hace matemática sencilla. Realmente la vacunación ha tenido un ahorro económico para el Estado impresionante, ¿no? Y cuando hablamos de ahorro para el Estado, es un ahorro para todos. Hablemos un poco de la condición de salud del presidente de la República, una vez aquietadas las aguas después del impacto inicial con este síndrome mieloplásico. Se me hace difícil la palabra intermedio. ¿Qué lectura tiene usted ya luego de que han pasado los días, que se ha recibido más información? Usted es especialista en este tema. Oriéntenos, ¿cómo debemos tomar los panameños este momento del presidente de la República? Bueno, varias consideraciones, ¿no? A ver. En primer lugar, yo soy especialista en enfermedades infecciosas y en vacunas. Este es un tema de oncólogos y hematólogos. Así que yo realmente no tengo una idoneidad como para dar demasiados detalles sobre esta enfermedad porque ese no es mi campo, ¿no? Sin embargo, yo le tengo mucho afecto realmente al presidente Nito Cortizo como persona y como médico uno sabe todo el sufrimiento que implica un diagnóstico de cáncer para la familia, para el mismo afectado, ¿no? Entonces, inmediatamente él dio las declaraciones públicas, yo empecé a leer una gran cantidad de publicaciones científicas recientes sobre el pronóstico del síndrome mielodisplásico y hablé con un hematólogo y un oncólogo del país que son excelentes para que más o menos me empapara un poco sobre la enfermedad, ¿no? Porque lógicamente el médico del presidente por temas de confidencialidad no puede dar detalles personales de la patología, ¿no? Entonces hay varias cosas que realmente hemos aprendido, ¿no? El síndrome mielodisplásico es un síndrome, o sea, no es una enfermedad única, sino que son como un espectro de enfermedades que van desde cuadros muy leves en que la persona vive mucho tiempo sin mayor problema a cuadros muy severos en que la mortalidad puede ser a los 6 meses. Y cuadros intermedios, que supuestamente según la información que se tiene de prensa, este es un cuadro intermedio, está ahí pues entre algunos años de sobrevida sin tratamiento alguno. Eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Porque hay básicamente 2 tipos de tratamiento para los síndromes mielodisplásicos. El curativo, el único curativo, que es el trasplante de la médula ósea. O sea, remover todas las células de la médula ósea y dar células madre que puedan empezar a producir glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, etcétera, ¿no? Sin embargo, un trasplante de médula ósea tiene muchos riesgos y depende, por ejemplo, de la edad, depende si la persona tiene alguna comorbilidad, depende si tenga donantes que son compatibles, porque puede haber problemas con eso. Así que depende de muchas cosas, ¿no? Y cuando a alguien le hacen un trasplante de médula ósea, tiene que estar como en una burbuja porque se puede infectar por el periodo ese en que hay una depresión completa de su célula, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es que ahora tenemos ya el mundo de oncología tiene tratamientos experimentales que se están ensayando. Entonces, no sería a lo mejor mala idea de que se empiece a explorar la posibilidad de un tratamiento experimental, de entrar en un estudio de investigación con nuevos fármacos que mejoren el pronóstico. Así que yo me imagino que la ida del presidente hacia Houston tiene que ver con 2 cosas. Uno, caracterizar mejor su enfermedad, porque ahora se sabe que uno analizando el ADN de la sangre en la persona puede saber cuántas mutaciones hay y eso te da el pronóstico mucho más certero de la patología que tiene.
Y segundo, ver la posibilidad de algún tratamiento experimental, algún estudio de investigación que pueda mejorar el pronóstico. Ahora, tener una aproximación a la situación de salud del presidente de la República y mirando hacia el futuro con la fe, con la esperanza de que su condición mejore, es un escenario para conversar con usted y con cualquier médico que lo pueda orientar a uno, más que el ambiente de especulación política que se generó a raíz de este anuncio. Por lo menos para mí en lo personal, porque al final hablar de qué va a pasar con el país dependiendo de la condición de salud del primer mandatario, estamos hablando de una vida. Y creo que ahí tenemos que cambiar un poquito de mentalidad. Yo creo que el escenario de la especulación política tiene su momento. Ahora lo importante es la vida de un ser humano que se llama Laurentino Cortizo. Me parece. Lo dejo sobre la mesa nada más. Gracias, doctor. Por supuesto. Vamos a la pausa. Regresamos en segundos. En el primer debate que tuvimos hoy se habló mucho de la decisión que se tomó en materia turística, que no era necesaria. La exoneración fue algo que se puso sobre la mesa. Claro, el gobierno dice otra cosa. Vamos a ver qué dice el sector privado, vamos a ver qué dice el ministro de Turismo en segundos nada más sobre esta decisión tomada recientemente y despega o no al final el sector turismo. En breve. Ahora, lo importante es que van los turistas. Hablemos de turismo que esta semana fue noticia, primero por la sanción a una ley, la ley de las exoneraciones que ya estuvo en el tapete esta mañana, don Danilo Toro, y también porque se inauguró la Terminal 2 del aeropuerto. ¿Usted vio las imágenes? He visto las imágenes. Se inauguró, pero aún le falta. Le falta. Yo estuve allá y de verdad que punto y aparte esa terminal. Pero está con nosotros el ministro de Turismo, Iván Skilsen, y también don Carlos Orillac de... Ernesto Orillac de la Cámara de Turismo. Gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros. Luego de la sanción a la ley han surgido las críticas. Un país donde tenemos las calles llenas de huecos y el ministro no puede hacer con 350 millones. Vamos a darle exoneraciones. He escuchado cifras que van desde los 600 hasta arriba de los 1.000 millones en exoneraciones. Para que nos ubiquen el tema de las exoneraciones. ¿Cómo va a funcionar esto? Y si realmente es justo en un país en esta condición de que no podemos arreglar las calles, destinar todo este dinero al turismo. Señor ministro. Claro que sí. Lo primero que tenemos que comprender es por qué o cuál es el fundamento de la ley y cómo esta ley se justifica y cómo no es que se está sacrificando fiscalmente o digamos que hay un beneficio que es superior al sacrificio fiscal. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro país tenemos más o menos 20.000 habitaciones hoteleras en la ciudad de Panamá y más o menos unas 12.000 habitaciones en el interior del país. Cuando vemos otros destinos turísticos muy competitivos en la región, como lo es Costa Rica y Dominicana, Costa Rica tiene más o menos 10.000 o 12.000 habitaciones en San José y 80.000 en el interior del país. Por ejemplo, un caso como Punta Cana tiene 60.000 habitaciones. Si nosotros queremos ser competitivos y desarrollar un turismo que realmente pueda competir con los grandes, entonces necesitamos generar más atractivos turísticos, más productos, más sitios de hospedaje en el interior del país. ¿Cuál es la relación que tenemos en Panamá? Ya nos dio la de Costa Rica, nos habló también de Punta Cana, Dominicana. Sí. ¿Cuál es la relación en Panamá? En Panamá tenemos 20.000 en la ciudad y más o menos 10.000 en el interior del país. Con esta ley, ¿cómo va a quedar ese equilibrio? Bueno, no, con esta ley queremos sumar por lo menos 5.000 habitaciones nuevas en el interior. Obviamente no es tan fácil lograr que se equipare la ciudad de Panamá de la noche a la mañana, pero queremos comenzar a equipararlo y eso va a ser un proceso que va a tardar años, pero en estos 2 años lo aceleramos con el periodo de vigencia de la ley, ¿no? ¿Cobra sentido para el sector privado esta lógica o esta idea que está dando vuelta en las últimas semanas de espérate, no tenemos cómo arreglar las calles, pero estamos destinando estos millones para el sector turismo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? En definitiva, todo incentivo es importante y una ley de incentivos lo que busca, como decía el ministro, es poder desarrollar más productos en el interior del país, que es totalmente necesario. Es necesario porque debemos diversificar y democratizar el sector. O sea, tener la oportunidad de poder tener más productos y no necesariamente más habitaciones, más productos alrededor del país. Cuando tú concentras la mayoría del producto en la ciudad, como bien sabemos, las 20.000 habitaciones, obviamente limitas un poco el producto de poder comercializarlo, internacionalizarlo, porque obviamente se convierte en un producto que no se
no se puede diversificar. Y no se puede diversificar aunque tengamos un producto natural o tengamos los productos, porque no tenemos la capacidad para poder, por ejemplo, llevar adelante grupos o poder sacar adelante itinerarios y circuitos, porque no tenemos la capacidad puesta en el interior. Entonces, sí, los incentivos son importantes, Hugo, y sobre todo entendiendo de que en cualquier economía o país turísticamente que está digamos, todavía no ha madurado, es necesario poder incentivar, porque los capitales no van a llegar aquí de la noche a la mañana, van a llegar porque va a haber un incentivo, va a haber algo que les llame la atención. Entonces, eso es importante, eso ha pasado en diferentes países, sucede sobre todo en este tipo de países que está en pleno desarrollo para poder generarse y convertirse en un destino Ahora, turístico. ¿no tiene más lógica que yo me ocupe de llenar la demanda, la oferta que hay en Panamá? Tenemos una ocupación hotelera que está cerca del 60%. Me voy a concentrar en construir en el interior, pero tengo vacíos los hoteles que tengo en la ciudad. ¿O vamos a hacer las dos cosas a la vez? Una cosa no, yo creo que debe ser las dos cosas a la vez. Tenemos que trabajar en paralelo. O sea, tenemos que. ¿Y podemos hacerlo? Ese es el otro tema. Podemos y debemos hacerlo. Y aquí es donde el sector privado debe empujar también y trabajar en equipo. O sea, tenemos que entender que el turismo debe ser una política de Estado, no en papel, debe ser una política de Estado activa. Y no solamente el sector privado y el sector público, la comunidad en general debe entender la oportunidad que tiene el sector para generar empleos. Nosotros el sector turismo puede generar empleos mañana y varios empleos. Pero hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? COVID nos dejó en cara la catástrofe que significa tener la infraestructura turística sin utilización. O sea, es una tubería rota de dinero que se va, porque reiniciar operaciones turísticas succiona mucho más dinero por el deterioro de la infraestructura. Pero acá aparte de que hay un porcentaje relativamente bajo, un porcentaje hotelero relativamente bajo, la otra pregunta es, ¿cómo hacer para que el país no sea caro? Comparativamente, Panamá es un país caro con respecto al resto de América Latina, que es lo que atrae turismo. Y segundo, si queremos movilizar población, además de caro, es incómodo. Aún teniendo el metro, es catastrófico moverse de aquí a provincias centrales o a Chiriquí, porque eso te gasta un día que en otro país sería unas 4 horas. Don Danilo, me es más accesible hacer turismo en Bogotá, ir a Cartagena, exacto, que hacerlo en Bocas del Toro, que hacerlo en el interior. Es una resuelvo, realidad. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resuelvo esa incongruencia? Bueno, usted está tocando el tema de aerolíneas también, y en el sentido de que la percepción de lo caro tiene que ver con dos elementos, ¿no? Uno es un vuelo efectivamente a Bocas del Toro, es costoso en este momento. La mejor forma de lograr que eso mejore es con más competencia. Quiero compartirles la primicia. Sí. Boquete y Bocas tienen la mayor densidad de infraestructura turística del país por metro cuadrado de desarrollo urbano. Nadie. La Riviera Pacífica tiene más, pero... No. Por metro cuadrado de ciudad, nadie tiene más hoteles que Bocas y Boquete. Tienen más habitaciones acá, pero sí. Exacto. No, pero yo prefiero infraestructura. Por metro cuadrado, sí, en infraestructura. Hay competencia. ¿Por qué son tan caros? Necesitan primero más demanda, por un lado, porque un hotel, por ejemplo, que solo se ocupa de un fin de semana, porque es mayormente mercado interno, tiene que cobrar la habitación más cara a que si estuviese llena toda la semana, cuando entre el mercado internacional. Entonces necesitamos más demanda, necesitamos más competencia. O sea, reitero el punto necesitamos las dos cosas. La oferta para que haya más competencia, pero por otro lado la demanda, que esa es la que obviamente al final es la que llena todo, la oferta existente y la nueva. Yo creo que estoy de acuerdo. En definitiva, hay que elevar y hay que generar más demanda a través de tener mayor conectividad. O sea, que tengas mayor conectividad y mayor demanda, mayor pasajero, obviamente los precios van a bajar. Pero la definición de caro, ¿quién la define? Nuevamente. Comparativamente hablando. Yo lo defino en mi economía y en mi bolsillo. Si nos comparamos es sencillito. ¿Dónde gasto más o dónde gasto menos? República Dominicana, Costa Rica, Colombia. Vamos a hablar, y yo estoy de acuerdo, porque a medida de que tenga mayor flujo de pasajeros, obviamente esos precios van a bajar. Pero Costa Rica es un país más caro que Panamá turísticamente hablando, en todo sentido. Si ustedes han viajado por Costa Rica, es sumamente caro. Así es, carísimo. Y todos los lugares donde sale. Y está lleno de turistas norteamericanos y cada día van más, porque están pagando por un servicio, están pagando por un producto de calidad. Es como el día de mañana, esa taza de café puede costar $1 y esta taza de café puede costar 5. Pueden tener dos marcas diferentes.
Entonces, no estoy diciendo de que no debemos mejorar en temas de competitividad y bajar en los precios porque necesitamos mayor demanda. Estoy diciendo que elevemos también la calidad del servicio para vender un producto de alta calidad. Eso es. Eso es importante. Y ahora, en medio de todo esto, usted iba a dejar una primicia. ¿Cuál era? La primicia es que en el mes de agosto vamos a tener un nuevo vuelo de San José, Costa Rica, a Bocas del Toro, para mejorar la conectividad. Estamos impulsando para traer Pero, señor más ministro, oferta. años lleva Costa Rica vendiéndose con el prestado de Panamá. Costa Rica mete a Bocas del Toro en su tour y nosotros pintamos como un punto del tour de Costa Rica. Correcto. Bueno, Y el Golfo de Chiriquí también. Porque finalmente ahora lo queremos. Ahora finalmente es hora de que los panameños digamos tenemos una joya, tenemos un paraíso, ahora vamos a desarrollarlo de manera sostenible. Podemos hacer al revés, vender a Panamá diciendo, y también puede pasar por Costa Rica lo que venga primero a sea Panamá. la ñapa, que sea la ñapa. Esa es la otra, que el tráfico turístico que está yendo allá, traerlo para acá, en eso también estamos trabajándolo, pero justamente a través de paquetes como este, que tengas un vuelo que te conecte San José con Bocas para que el turoperador que vende a Costa Rica diga voy a extender una semanita más en Bocas del Toro y la ciudad de Panamá, Bocas del Toro y Boquete, y una combinación. Y otra pregunta. Disculpe. Otra pregunta. El gran déficit de turismo en Panamá, yo no creo que sea infraestructura, con el perdón de ustedes que son los verdaderos expertos. El gran déficit del turismo en Panamá yo creo que es recurso humano. Y mi pregunta va por allí. ¿Estamos preparados para que si se aumenta la planta de infraestructura, crezca a la necesidad que se requiere del recurso humano capacitado? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante, pero yo creo que se puede lograr. Nosotros desde la Cámara Nacional de Turismo estamos lanzando precisamente una estrategia para elevar la calidad del servicio turístico en todo el país y trabajarlo, como dije anteriormente, como una política de Estado. Pero tenemos que llegar a entender primero que el turismo debe estar en el ADN de todos los panameños y entender que Panamá es un producto sumamente interesante. Panamá es uno de los mejores países para vivir y es uno de los mejores países que tiene un producto turístico muy diverso en una pequeña geografía. O sea que tú puedes básicamente, hay muy pocos países en el mundo donde tú puedes diversificar solamente a 1, 2 horas o 3 horas de distancia productos muy diferentes. Totalmente. Entonces Panamá tiene eso y tenemos que sacarle el provecho. Que si estamos preparados, tenemos que estar preparados. O sea, no es cuestión de que estamos preparados, nos tenemos que preparar y tenemos que entender que allá tenemos que ir, así como pasó con la banca en los 70, que decíamos que nadie estaba preparado para manejar una banca internacional y hoy en día la maneja el 95%, el 98% lo manejan los panameños, al igual que el canal. Ahora o sea, bien, tenemos que entenderlo y tenemos que tomar ese reto. Usted dijo que el sector turismo puede generar empleo mañana. ¿Qué estamos haciendo para que genere empleo mañana, señor ministro? Bueno, nosotros conjuntamente con el sector privado hemos creado una comisión de reactivación que básicamente es una mesa para generar propuestas para traer más turistas mañana. Entre ellos hay iniciativas que les comenté también en radiografía que hemos identificado que, por ejemplo, con el sector privado, que son los que están todos los días en la cancha viendo cómo traen más turistas también, que el mercado colombiano es un mercado que en el corto plazo puede generar más rápido turismo, a diferencia del mercado de Estados Unidos, que es más importante tal vez en el mediano o largo plazo. Así que, por ejemplo, ya desarrollamos y trajeron a la mesa el sector privado y estamos apoyando una propuesta con un mayorista que va a traer 6.000 visitantes en 12 meses y también el Black Week, que es un evento tradicional de los centros comerciales, pueden traer 3.000 visitantes. Esos 9.000 visitantes representan nuevos empleos porque obviamente los hoteles comienzan a reactivar más sus empleos y por supuesto calculé los 3.000 empleos que con la nueva ley también en el sector construcción podríamos tener nuevos empleos en los próximos 2 años. ¿6.000 visitantes por mes? No, 6.000 visitantes en 12 meses. Es que me quedo dando vueltas 6.000 visitantes 500 cuando la meta de República Dominicana son 7 millones y ya van por la mitad a propósito. Bueno, estoy mencionando 2 iniciativas, pero no sé si tienes tiempo para mencionar las 20 o 30 que también pude La sumar. más importante, por lo menos, para que nos dé esperanza. Bueno, tenemos otra que es Travel Leaders Group, que es un grupo que acabamos de lanzar el acuerdo en la ciudad de Denver, en Colorado. Ese acuerdo resultó de una gira que hicimos junto con el sector privado a Nueva York y esta empresa representa 17.000 visitantes en un año. ¿Okay? Esta es más visitantes, esta sí es Estados Unidos y Canadá. Y menciono porque al final son muchos acuerdos de este tipo para lograr traer visitantes en lo inmediato, ¿verdad? Y para eso también necesitamos más presupuesto. Nuestro global para cerrar este año, ¿cuántos serían? En este momento la meta es 1.8 millones de visitantes, ¿verdad? Esto representa 1 millón más que lo que llegaron en el 2021. Así que estamos apostándole al todo por el todo y buscar de dónde, con la experiencia que tiene el sector privado,
los traemos a la mesa, como mencioné, y cómo logramos impulsar con toda la fuerza para que esto se dé lo más rápido posible. Señor Oría. Mira, esto es muy importante porque esa mesa de reactivación lo que está haciendo es un mapa y está diciendo, ok, en estos países podemos generar demanda automática, rápido, ya, de una vez. Y el ministro hablaba, sí, la demanda inmediata puede venir de Centroamérica, puede venir del Caribe, puede venir de Sudamérica, porque es una demanda de hoy para mañana. Y Estados Unidos, Europa son demandas que van a medio y a largo plazo. Pero la estrategia no puede ser una campaña publicitaria solamente. La estrategia tiene que ser una estrategia que va integral. Y siga adelante. Tú no puedes ir a sembrar en una semilla en Estados Unidos, en una feria o 2 ferias a otra feria del año y irte. Ahora, tú tienes que quedarte ahí trabajando. Hay que cuidar la semilla que sembraste. Pero estratégicamente, ¿qué se quiere? ¿Que se aumente la cantidad de días de estadía o que se aumente la cantidad de visitantes para los mismos días? Los dos es importante. La cantidad de días Correcto. es súper importante. La calidad, o sea, el gasto turístico del turista es importante también. O sea, y entender también que Panamá históricamente ha sido un país que vende sol y playa, vende compras, vende canal, vende ciudad. Eso no podemos dejarlo atrás, tenemos que seguirlo. El canal es nuestro principal activo y tenemos que sacarle provecho. Mucha gente ni siquiera sabe que es un... Me hacen un paro en la Interamericana y ya perdí un día de mi viaje a la belleza de Chiriquí. Ese es nuestro país. Esa es la parte de la incomodidad a la que me refiero. Correcto. Aquí quiero agregar algo, porque el Plan Maestro de Turismo Sostenible justamente propone sí seguir apostándole a los que en el corto plazo nos pueden dar resultados, pero en el largo plazo apostarle al tipo de visitantes que nos puede traer más gasto por día, más días de estadía y, por supuesto, más visitantes. Ese es el tipo de visitante que está buscando hoy en día. Ese es el nicho. Ese nicho está buscando contacto con la naturaleza, está buscando contacto con las culturas y, por supuesto, todos entran por la ciudad de Panamá, que es vibrante, que tiene el casco, que tiene el canal. O sea, que siempre es la diversidad de productos. Ninguna ciudad del continente tiene un bosque maduro tropical en el medio de su ciudad. En el centro de la ciudad. Creo que ninguna en el mundo. Ahora bien, dentro de todo este esquema que ustedes han dibujado bien, el nuevo aeropuerto, la Terminal 2, ¿qué papel juega? La Terminal 2 juega un rol fundamental en el continuar creciendo nuestra conectividad. Somos líderes en Latinoamérica, de la ciudad más conectada de Latinoamérica, con 78 ciudades que conectan con Ciudad de Panamá. Pero esta ecuación obviamente no puede, estaría incompleta si no logramos que esos aviones y esos asientos, que sus pasajeros se queden en la Ciudad de Panamá, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando. Porque sabemos que de los 16 millones de pasajeros que llegaban, transitaban por Tocumen pre-pandemia, solo se quedaban 2,5 millones, ¿verdad? Que esa es la cifra de visitantes. Así que nuevamente llegamos al tema de demanda, pero lo tenemos más fácil que otros países en ese sentido. Los otros países no tienen el vuelo. Para que un vuelo sea factible económicamente para un país, es una decisión económica grande, con una inversión grande. Ustedes saben cuánto cuesta un avión y ponerlo a operar. Así que la Terminal 2 es la capacidad de seguir creciendo nuestra competitividad, que ya es líder en la región, y para eso requieren más inversiones a futuro, una tercera pista y otras cosas más que vendrán en camino. ¿Y solamente seguimos pensando en Tocumen o ya es hora de pensar en el resto de nuestros aeropuertos? Porque tenemos aeropuerto internacional en David, a propósito. Oye, David, Coclé, Ribato, Colón. sí. Tenemos que pensar en los aeropuertos, debíamos haber pensado en el aeropuerto ayer. Tenemos que buscar y darle y poner a funcionar esos aeropuertos. Darle el uso necesario para diversificar esa conectividad. ¿Cuándo para lo vamos a hacer? diversificar eso. Ya les comentaba antes que tenemos ya un contrato con una empresa que se ha dedicado en otros países a buscar aliados del sector privado con experiencia internacional en administración de aeropuertos para traer los expertos. No solo los expertos que sepan cómo administrar un buen aeropuerto, sino además vengan con pan bajo el brazo, con otras nuevas aerolíneas que puedan mejorar y que sobre todo como le va a convenir a su rentabilidad como administrador de aeropuerto, meterle duro y mejorar la conectividad. Por eso también conecta con la ley de incentivos. ¿Por qué? Y regresamos al punto. Estadísticamente se dice que un destino, un polo turístico requiere 5.000 habitaciones hoteleras para que tenga la masa crítica, para que una aerolínea llegue con un vuelo ahí. ¿Y esa cantidad de habitaciones en cuántos puestos de trabajo se traduce? Bueno, podemos hablar de una estadística de un puesto por habitación, en el caso de... De manera directa, indirecta. Un puesto por habitación y casi 1.52 de manera indirecta. Y no solamente eso, Hugo. El aeropuerto de Ribato está listo. El aeropuerto de Ribato tiene la infraestructura. Debemos apostar a que ese aeropuerto se debe convertir en el aeropuerto leisure, o sea, el aeropuerto de turismo vacacional del país.
así como es el Guanacaste en Costa Rica o el Punta Cana en República Dominicana. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Realmente cuando se habla de incentivar un sector como el turismo, y más si se habla del interior del país, yo que vengo del otro lado del puente, a mí me suena a música. Por lo general, cuando se habla de incentivos, siempre nos concentramos en el área transitista. Yo me atrevo a decir que es una apuesta en positivo para el país, porque la migración que hay del interior hacia la capital buscando una fantasía que la mayoría de las veces no se concreta, es algo que no hemos podido detener. Y debemos apostar, por lo menos en este caso, al turismo, a ver si nos funciona y nos da algún resultado. ¿No le parece? Ya que usted es medio chiricano, ya dice. ¿Ah? No, soy chiricano. Es más, soy de los mejores de los mejores. ¿Sabe por qué? Porque yo escogí Chiriquí. No nací. Se quedó defendiéndose él. No viví en Chiriquí por accidente. Se quedó defendiéndose usted y no la propuesta. Quiero agregarte algo. Brevemente, que ya no vamos. Sí, el tema de la ley, para entenderlo, Sí. no se está entregando un crédito, o sea, no se está entregando dinero a nadie. El crédito se genera en 10 años, se puede usar en 10 años. Antes de que el gobierno reconozca un crédito, ese proyecto de construcción ya está generando nuevo ITBMS, Seguro Social, nuevos créditos, así que el modelo económico apoya además el crédito fiscal. Ahí está para entender mejor la figura. Hay quienes lo han vendido como si se estuviera sacando de los impuestos para dárselo al sector privado y no es así. Y si el contrapeso es créame empleos, eso es Estamos hablando de una Claro, inversión sí. productiva. Gracias por haber estado esta mañana acá. A ustedes gracias por la sintonía. Recuerda, a las 3 de la tarde puede ver el programa completo en Eco TV, también a través de nuestras plataformas Metcongo, YouTube. Ahí está disponible siempre. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez ya haciendo un balance del mensaje presidencial y los retos que quedan en los próximos 2 años. Va a ser un programa mayormente político según lo que pinta en el horizonte. Así que el próximo domingo tenemos una cita. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestra vida. ¿Le parece? Bendiciones.